Bienvenidos a esta semana de la Kabbalah explicada de forma sencilla. El tema de esta semana es el árbol de la vida, desbloqueado. Sí, vamos a desbloquear este concepto. Mucha gente piensa que sabe cosas que entiende, ¿sabes? El árbol de la vida. ¿Pero qué es el árbol de la vida? Hay muchos conceptos erróneos y rumores sobre lo que es el árbol de la vida. Desafortunadamente la mayoría son completamente equivocados. Y hoy vamos a destrozar muchos de estos conceptos erróneos y vamos a empezar desbloqueando el poder y el significado del árbol de la vida de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah. Mientras preparaba la sesión, realmente llegué a una conclusión que vamos a necesitar 2 sesiones en este tema, así que hoy va a ser la parte 1 acerca del árbol de la vida. Así que te voy a meter en esto en vez de darte una especie de corta explicación de 10 minutos del árbol de la vida, de la que no sacarás mucho. Y pensé que sería mejor traeros el fondo de esto. ¿Qué significa? ¿De dónde viene el término del árbol de la vida cuando aparece? Aparece en la Biblia, unas pocas menciones solo. Seguramente has visto el símbolo del árbol de la vida, hablando de este muy popular símbolo que tú probablemente has asociado con un árbol de la vida. Realmente es un símbolo de las 10 Sefirot. Bien. Hay también un árbol de la vida en Wiki, en el cual encontrarás un enorme espectro de filosofías, no solo de la Kabbalah, sino de todo tipo de religiones, pero no vamos a entrar en esto hoy. También hay algunos que dicen que el árbol de la vida está conectado a la evolución. Hay incluso un juego del árbol de la vida. Yo no sé cómo conectar esto al real concepto espiritual, solo sé que se ha despertado el interés en el árbol de la vida, lo cual es bueno. Para desbloquear el verdadero significado del árbol de la vida, según la Kabbalah, tendrás que estudiar de auténticas fuentes de la Kabbalah. Y esto es lo que vamos a hacer en esta sesión. Todo lo que te traigo en esta sesión está basado en auténticas fuentes de la Kabbalah. El origen del árbol de la vida, cómo usarlo, el poder que encierra. Si quieres una frase del árbol de la vida, entonces te diré una frase de la Kabbalah, del Dr. Michael Leitman. Él dice que el árbol de la vida significa la corrección de los deseos altruistas por encima del yasé, y trabajar con los deseos egoístas por debajo del yasé, con la intención de dar en el partzuf completo de Adán. Así que esta es una definición, es una interpretación cabalista del árbol de la vida. Pero quizás no fue clara. Seguramente no fue clara, así que esperemos que al final de la sesión, si releemos esta frase, sea más clara para nosotros. Bien, quiero empezar dando un poco más de antecedentes. Ok, vamos a empezar con una visión general de su origen. Empecemos con eso. Si tienen alguna pregunta, por favor, publíquenla en el chat. Si no son relevantes para la sesión de hoy, son relevantes para la próxima sesión, entonces me aseguraré de traerlas. La próxima semana también miraré el chat ahora y después de la sesión. Bien, empecemos con el primer cabalista conocido, el primer cabalista de la historia. Su nombre fue Adán. Podrías estar confundido, podrías haber oído sobre Adán y Eva y podrías haber escuchado hablar de el alma de Adán. Adán de la historia de Adán y Eva. No está hablando de las fuerzas espirituales llamadas Adán y Javá. Estamos hablando de una persona llamada Adán. Él escribió el primer libro cabalista hace 5780 años. Él fue el primer cabalista, lo que significa que él fue la primera persona en elevarse desde el nivel animal a nivel hablante. Porque hablante en la sabiduría de la Kabbalah significa el grado de Adán. Es de aquí donde viene el nombre, él alcanzó el grado de Adán. Él escribió un libro llamado Ángel Raziel. Hay mucho misticismo alrededor de este libro, realmente es la base del concepto del árbol de la vida. El libro no se refiere directamente al árbol de la vida. Describe un sistema de almas y cómo las almas están interconectadas y cómo ellas dependen de unas a otras. Hay muchos conceptos erróneos sobre el ángel Raziel. Raziel Malach, mucha gente lo usa para hacer amuletos,
porque aparentemente se habla de amuletos allí, aunque en la sabiduría de la Kabbalah no hay tal cosa como un amuleto físico. No hay ningún objeto físico, da igual lo que sea, que pueda tener impacto alguno en la realidad espiritual. Por supuesto, habla de asuntos internos, asuntos de intención, dado que eso es lo único que puede cambiar algo en la realidad. Y no hay un collar o algún tipo de hilo rojo o algo como esto, eso no tiene impacto en absoluto en el mundo espiritual. El impacto es solo en una dirección, del mundo espiritual al corporal. La única que puede conectarte de vuelta a lo espiritual es la intención, así es. Tuvimos una asombrosa sesión acerca de la intención la semana pasada. Pueden revisarla. Quizás alguien pueda postear el link en el chat, no sé. En cualquier caso, sigamos. Así que este fue Adam. Y básicamente este libro, El Ángel Raziel, es un libro que fue escrito en código. Así que si lo ves y lo lees con independencia de que esté escrito en hebreo o arameo, lo que sea, incluso si conoces el idioma tampoco serás capaz de entenderlo, porque está escrito en código. Explicaré un poco más lo que significa que esté escrito en código. Bien. El siguiente, más abajo en la línea, tenemos a Abraham, que escribió el libro de la creación, Sefer Yetzirah, aproximadamente hace 3800 años. Este es el primer libro que toma el concepto que Adam describió en su libro y lo descompone en una estructura de 10 sefirot. Sí, la estructura de 10 sefirot es realmente esa estructura de las 10, de aquellas 10, llamémosle círculos por ahora, aunque probablemente estés familiarizando con esta estructura de aquí. Así que Abraham, en su libro Sefer Yetzirah, fue el primero en desglosar la estructura, en presentar esta estructura, y así fue. Es innovadora. Sin embargo, este también está escrito en código, lo que significa que puedes leer el libro, puedes saber hebreo o arameo, eso no es el problema, pero aún así no podrás entender ni una sola palabra de este libro, está escrito en código. Eso sería como si tú sabes, si miras una computadora ahora, cuando miras la pantalla puedes interpretar fácilmente lo que ves delante. Estás viendo un reproductor, un navegador, lo que sea. Hagamos un rápido experimento, así todo está claro. Si hago clic en inspeccionar, entonces lo que puedo ver aquí, si no soy programador, no me quedaría nada claro. Es justamente un código. Aunque este código describe exactamente lo que está en la pantalla. Si eres programador, probablemente puedas ver esto y puedas imaginar perfectamente la misma imagen. Correcto, pero si no eres programador, entonces miras esto y no tiene sentido. Y podría haber incluso palabras aquí, como dice aquí la palabra tooltip. Oh, yo sé lo que es un tooltip, pero eso no significa que sepas cómo tooltip va a estar representando en esta página. No, eso no significa tampoco que diga aquí verdad. Yo conozco la palabra verdad, verdad, mentira, sé qué significa verdad. ¿Significa eso que verdad tiene el mismo significado de este código que el que tú conoces? Probablemente no. El parámetro existirá, tendrá lugar. Falso significa que no, así que esto es solo un buen ejemplo, lo que significa que esté escrito en código. Así que justo como la pantalla del ordenador que tienes adelante, el output que ves aquí está escrito en código y tú estás viendo la representación. Esos libros también están escritos en código. Así que hay una llave y tú puedes tener la llave. Bueno, yo te daré la llave. Bien, no te voy a dar mi llave, sino la llave que los cabalistas han vuelto disponible para todos los que sigan, ¿cierto? Podríamos decir criterio. Así que pronto veremos si tienes ese criterio, probablemente lo tendrás si estás aquí. Así que este libro también fue escrito en código. Así que esta es la primera representación, descripción de la estructura del árbol de la vida, aunque no se menciona el árbol de la vida aquí todavía, no le da ese nombre. Habla de las 10 sefirot, estas 10 iluminaciones, y esto es lo que está escrito en el libro Yetzirah. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Luego tenemos a Moses, hace 3200 años, que escribió el libro más popular y top de ventas de todos los tiempos, la Biblia, el Pentateuco. Aquí se menciona el árbol de la vida unas pocas veces, 3 veces. Y la mención no está muy clara en realidad porque la Biblia está escrita también en código. Está escrita en el lenguaje de las raíces y las ramas.
Ahora, cuando digo que todos estos libros están escritos en códigos, eso básicamente significa que lo que tú piensas que estás leyendo no es realmente lo que estás leyendo. Y cuando empecé a estudiar la Kabbalah, esto tuvo mucho sentido para mí, porque yo crecí en una familia judía, algo religiosa, y crecí con las historias de la Biblia y ellas nunca tuvieron sentido para mí. Hay un significado literal de las historias. Hay tantos conflictos y cosas que simplemente no tenían sentido. Y yo no las compré. Y luego cuando empecé a estudiar la Kabbalah y encontré que todas estas historias representan fuerzas internas. Entonces leyendo otra vez estas historias, leyendo la historia de Adán y Eva, la fuerza que quiere dar y quiso dar al creador y no hizo el cálculo de forma correcta, así que recibimos la luz sin un masaje correcto. Y entonces se rompió y luego cayó a este mundo. De repente todas esas historias, cuando están hablando de fuerzas espirituales, no hay contradicciones en ellas, no hay conflicto, todas hablan de fuerzas contradictorias dentro nuestro. Eso me dio una perspectiva totalmente diferente en todas las historias del arca de Noé, que tú imaginas. Una gran arca de la que animales entran y salen, y en realidad está hablando de dos fuerzas de acoplamiento en cada persona. Algunas de las cuales son etiquetadas como kosher, o lo que significa que han sido corregidas con el deseo de otorgar, y otras que se catalogan como el no kosher, lo que significa que no han sido corregidas con el deseo de otorgar. Así que todos estos conceptos están por encima de la religión, por encima del tiempo, por encima de la nacionalidad, y pueden ser aplicados por cualquiera que tenga el deseo. Aquí ya te doy una pista sobre el criterio para desbloquear el árbol de la vida. Tú necesitas tener un deseo. Bien, en cualquier caso, volviendo a Moisés, Moisés escribió la Biblia en el lenguaje de raíces, lo que básicamente significa que cada palabra que Moisés escribió en este libro realmente está apuntando a un objeto espiritual. Así que lo mismo que el código de la computadora cuando dice verdadero. Y yo pondría a pensar, ok, conozco lo que significa la palabra verdadero, pero realmente está apuntando, en realidad, similarmente en los ordenadores, un parámetro como un parámetro booleano, tal como verdadero y falso, apunta a un lugar en la memoria de los ordenadores. Y de la misma forma aquí cuando estos libros hablan de diferentes palabras, incluso la palabra árbol y otras como animales y etcétera, ellas están apuntando a objetos espirituales de una fuerza espiritual llamada un animal, así que puede ser una vaca o una persona o un rey o un país, todas estas cosas apuntan a fuerzas espirituales. ¿Correcto? Así que sigamos, llegamos a Moisés. ¿Bien? ¿Cómo se refiere él al árbol de la vida? Por cierto, excepto por las 3 menciones del árbol de la vida. Te diré un secreto, este libro completo habla acerca de algunas estructuras, esas mismas 10 sefirot. Y así lo hace este libro. Y así lo hace este libro. Ok, sigamos. El siguiente en la línea es Rabbi Shimon bar Yochai, al que podrías conocer como Rashbi. Él fue el cabalista en la caverna, que hace 1800 años junto con sus estudiantes escribieron el libro del Zohar. El libro del Zohar básicamente describe la reacción que obtenemos de arriba por nuestros pensamientos, así que nos está dando una totalmente nueva dimensión para interactuar con la fuerza superior, con la luz espiritual. Fue y todavía es pionero en términos de su impacto espiritual. Es un libro muy, muy poderoso. Se pretendió ocultar hasta el siglo XVI, pero por suerte fue encontrado por un estudiante de un cabalista que fue al mercado a comprar pescado y encontró que el pescado estaba envuelto en un pergamino. Fue allí cuando lo abrió y encontró las letras arameas. Lo llevó a su profesor, un cabalista, quien inmediatamente identificó lo que esto era y entonces enviaron a todos sus estudiantes al mercado para explorar y encontrar todos los pergaminos que habían dejado allí. Es una historia interesante de cómo de alguna manera fue encontrado otra vez, pero no vamos a entrar ahora en esto. Adivina, el Zohar también está escrito en código, así que podrías decir que todos ellos están escritos en código. Y quiero ser cuidadoso al decir que hay diferentes códigos, son diferentes lenguajes, pero quizás sepas que es como Java o Python o HTML.
Tú puedes hacer cosas parecidas, no es un ejemplo completamente seguro y puede ser que eso no tenga sentido para aquellos de nosotros que no conocemos. Los ordenadores o lenguajes de computadora. Los ordenadores o lenguajes de computadoras, pero esos son solo los nombres de diferentes lenguajes informáticos, a través de diferentes clases de palabras y símbolos y códigos, así que podrías decir aquí de forma similar que es algo parecido aquí. Estos diferentes libros están escritos en diferentes tipos de códigos. Hay 4 códigos en la Kabbalah: Peshat, Remes, Dirash y Sod. No vamos a entrar en esto ahora, pero todos ellos se refieren a la misma cosa. Todos ellos se refieren a una sencilla estructura que cubre toda la realidad. La estructura puede ser descrita como Havayah, puede ser descrita como las 10 Sefirot, las cuales son el árbol de la vida. ¿Todo bien? Bueno, sigamos. Esto es lo que Baal Hashulam, prominente cabalista del siglo XX, escribió. Primero debes saber que todo lo que se dice en el libro del Zohar, e incluso en sus leyendas, son denominaciones de las 10 Sefirot, llamada Kahab, Keter, Jochma y Binah. Hagat, que es Gesed, Gevurah y Tiferet. Nihim, que es Netzach, Hod, Shesod y Mahlud. Y sus permutaciones, justo como las 22 letras de la lengua hablada, cuyas permutaciones bastan para descubrir cada objeto y cada concepto. El concepto y las permutaciones de los conceptos en las 10 Sefirot bastan para revelar toda la sabiduría del libro del cielo. Así que, como puedes ver, el Zohar también simplemente describe, es un lenguaje diferente, la misma estructura, este árbol de la vida. ¿Todo correcto? Bueno, sigamos adelante. Así que el autor del libro Etz Haim, el que acuñó este término del árbol de la vida, este es el nombre de su libro, Árbol de la Vida. ¿De dónde viene este nombre Etz Haim? Esta es una traducción literal del hebreo. Etz significa árbol y Haim significa vida. Esta es la imagen, esta estructura que está la mayoría de las veces asociada con el nombre árbol de la vida. El Ari vivió en el siglo XVI y su trabajo fue también revolucionario, porque esta fue la primera vez que este sistema era adecuado para las masas, desde que la sabiduría completa fue enteramente ocultada a la humanidad. Simplemente porque el deseo creciente de la humanidad no se había desarrollado lo suficiente. Ahora, desde los tiempos del Ari, este fue el principio de una era que es el principio del fin, puedes decir el fin de la maduración, del deseo de recibir. Podemos ver que en los últimos 400 o 500 años entonces ha habido una enorme evolución del mundo a recibir. Y esto es por lo que he seguido a Larry como otro de los cabalistas que ha traído el método incluso más cerca de la humanidad. Pero esa fue la primera vez que el método fue escrito y hecho de una forma que todo aquel que tenga el deseo será capaz de empezar a leerlo y alcanzará lo que está escrito en él. No necesariamente lo entenderá. Quizás lo entienda también, pero principalmente alcanzará lo que está escrito. Porque en la Kabbalah habla solo del alcance, no se trata de entendimiento, ni de intelecto, ni de creencia. Nada de eso. Para verdaderamente entender eso de lo que habla la Kabbalah tienes que alcanzar el nivel desde el que ellos escribieron. Así que básicamente el Ari es un libro Etz Haim. Puso las leyes de la creación en un claro sistema científico. Y eso inició la última fase del desarrollo humano. Y después del Ari tenemos a Baal Hashulam, quien de nuevo tomó la misma estructura. Baal Hashulam vivió entre 1894 y 1954. Así que murió hace 70 años. Y él describió el libro El estudio de las 10 Sefirot. Es un libro de 2000 páginas, bien en inglés. Es más, realmente probablemente serán como 3000 o así. Básicamente este libro es un comentario al árbol de la vida del Ari. Así que los mismos escritos del árbol de la vida del Ari y los rompe, y los rompe, y los rompe. Y esto es por lo que recibe su nombre, que es en realidad Rabbi Hashlag. Pero es también conocido como Baal Hashulam, porque Sulam en hebreo significa escalera y fue llamado Baal Hashulam porque él formó la escalera a la espiritualidad. Así que cualquiera que quiera alcanzar la espiritualidad hoy en nuestros días
puede hacerlo simplemente subiendo la escalera, el método de Baal HaSulam. Así que fue un gran cabalista. Él escribió también una interpretación similar del libro del Zohar y de otros muchos libros, pero probablemente es más conocido por su interpretación del Letz Haim en el estudio de las 10 Sefirot y por su interpretación del Zohar de Rashbi. Bien, hagamos una rápida recapitulación. Tenemos a Adam, Abraham, Rashbi, Elari y Baal HaSulam. Cada uno de ellos está hablando en diferentes niveles de las mismas 10 Sefirot del mismo árbol de la vida. ¿Coincidencia? No, no es una coincidencia. Y esta próxima diapositiva podría volar tu mente. Yo también quedé boquiabierto cuando escuché esto por primera vez. Estos 5 diferentes cabalistas son la misma alma, encarnada de Adam, a Abraham, a Rashbi, a Elari y a Baal HaSulam. Una sola alma, es la misma alma, la que cada vez toma el método, este árbol de la vida, estas 10 Sefirot, y lo hace más y más y más accesible. Bien, así que todos hablan de lo mismo. Pero si tú abres el libro de Adam, Raziel Malach, o si abres el libro de la creación de Abraham, quizás echemos un vistazo por un segundo al libro de la creación. Será divertido. Hagamos una lectura rápida. A ver si puedo encontrarlo en unos 10 segundos. Si puedo, entonces lo haremos. Aquí lo tengo, lo encontré. Fabuloso, así que el libro de la creación. ¿Estás preparado? ¿Quieres leer el libro de la creación? Échale un vistazo, ¿por qué no? Está en nuestra website. Puedes verlo aquí. Pienso que esto es lo más grande que puede ser un texto. Aunque no lo puedas ver correctamente, lo leeré en voz alta. Bien, hay algunas partes en el libro de la creación, Sefer Yetzirah. Vamos a empezar a leer. La fuerza divina estableció su gobierno, poder, eternidad y unidad a través de 32 senderos secretos, por lo que desciende la luz superior y se oculta a sí misma en 3 categorías: el libro, el narrador y la historia. 10 Sefirot de ocultamiento de la fuerza divina que se manifiestan en 22 propiedades principales. 3 fuerzas raíz, 7 dobles y 12 simples. 10 Sefirot de ocultamiento que se corresponden con los 10 dedos, 5 opuestos a 5, actúan al unísono porque la unión entre ellos actúa a través del poder de la palabra revelación y el poder de la palabra ocultamiento. 10 Sefirot de ocultamiento, 10 y no 9. 10 y no 11. Compréndelo alcanzando la sabiduría superior y sé sabio con este entendimiento. Analízalas y pruébalas, sintetízalas y resúmelas. Devuelve y desmonta las piezas a su lugar en la divinidad. Avancemos un poco más. Él hizo la señal 22 en la semilla y lo ató a Keter. Combinó uno con otro y con él creó a Júpiter en el mundo. El día séptimo en el año, el monte en el alma masculina y femenina. 7 dobles Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, Resh y Tav. Grabadas en ellas hay 7 palabras. Mundos, fermentos, tierras y mares. 7 ríos, desiertos, días y semanas, periodos de 7 años. Periodos de 50 años en la cámara central del templo. Bien, así que esto era el libro de la creación. Habla de los asuntos más exaltados. Este libro habla de la realidad espiritual más elevada. Sin embargo, como he dicho, está escrito en código. Es muy difícil entender una simple palabra de lo que se dice aquí. Incluso las palabras que aparentemente crees entender, de lo cual ya di un interesante ejemplo cuando abrí el código. Las mismas cosas. Veo las palabras allí, pero en realidad en lenguaje informático y de códigos ellas se refieren a cosas diferentes. Es lo mismo, dijo desiertos, dedos. ¿Está hablando de los 5 dedos de la mano? No, está hablando de una estructura espiritual, de fuerzas espirituales. Y la palabra dedo es usada para describir una fuerza espiritual. Es cierto que todo en nuestro mundo opera según la ley de raíz y rama. Todo aparte de su raíz. Así que nuestros dedos se llaman dedos y provienen de algo espiritual, de un objeto espiritual, el cual es llamado dedo. ¿Correcto? Los cabalistas hablan de objetos espirituales, no de asuntos corporales. Por eso es por lo que realmente es confuso, por cierto, y por lo que ha habido tantas interpretaciones erróneas.
Y tanto misticismo alrededor de esto, y por lo que la gente empieza a hacerse amuletos y empieza a pensar que tiene algún tipo de fuerza sagrada en sus dedos. ¿Entiendes por qué? Porque ellos han leído esto y dicen, sí, está hablando de mis dedos, tienen alguna fuerza espiritual en ellos. No, en absoluto. Esta es un enorme error de concepto. Y yo diría que en el 99% de los materiales que hay por ahí relacionados con el árbol de la vida, verás imágenes de conexión entre el cielo y la tierra y todo ese tipo de cosas que son completamente corporales y materiales sobre algo que es espiritual completamente. Ok, así que, ¿cuál es la diferencia entre lo que dijo Abraham, que escribió esto, y luego con Rashbi y el Ari? Pues, básicamente, lo que se puede decir es que todos ellos están hablando de la misma cosa. Esto es solo un dibujo de alguien. No es ninguno de esos cabalistas, están hablando de la misma cosa, pero en un diferente nivel de detalle. Correcto, así que así esta imagen puedes ver un dibujo de un hombre. Ahora, este es el mismo dibujo, pero se han añadido más detalles. No puedes decir que el primero describa algo cualitativamente distinto, no. Describe exactamente lo mismo. Pero este tiene más nivel de detalle que este de ese mismo objeto. Y puedes tener más detalles incluso, y luego añadir más detalles. Así es, por cierto, según un libro llamado La práctica de la ciencia, del dibujo de Harold Speed, en él puedes ver una muy agradable clase de flujo de cómo puedes tener el mismo objeto y simplemente ir añadiéndole más y más detalles. Así que esto es lo mismo que esta alma tan especial, la cual pasó a través, como ya hemos dicho, de Adam, Abraham, Rashbi y Valhasulam. Cada vez que esta alma reencarnó y llegó un tiempo en el que el deseo colectivo, el deseo humano colectivo, se desarrolló más y más, y como resultado de esto, podríamos decir que ya estaba maduro para recibir más detalles. Incluso aunque no estaba listo todavía, así que estas cosas fueron escritas pero ocultadas. El deseo colectivo general estaba como en el aire, entre comillas. Eso permitió a los cabalistas elaborar y describir más y más detalles. Hasta Valhasulam, quien escribió con completo detalle, tan detallado como él pudo y todo, escribió 4 introducciones al estudio de la Kabbalah. Las hemos tratado en algunos de nuestros videos. Él explicó el enfoque de la sabiduría y dijo muchas de las cosas que estoy diciendo ahora y que están basadas en estas introducciones. No debes corporalizar estas lecturas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Continuemos con la próxima parte de esta sesión, que es entender el árbol de la vida. Pero antes quiero leer un poema que es la apertura del libro del árbol de la vida del Ari. En realidad iba a enseñarnos un video de este poema, pero desafortunadamente el sonido no funciona. Así que en vez de eso, lo leeremos juntos. No lo encuentro. Otra vez en nuestro sitio, estoy seguro de que lo encontraré en menos de 10 segundos, así que lo encontré. Ok. Así que aquí está. Leámoslo juntos. Bien, empieza así. Contempla, otra vez por si acaso. A continuación vamos a leer el inicio del libro del árbol de la vida. Fue escrito por el Ari. Comienza con un poema que no te confunda el nombre. Es poderoso, espiritual, con un significado profundo de la realidad. Otra vez, cuando le leamos juntos, intenta no corporalizarlo. Intenta no interpretarlo desde ese lugar. En vez de eso, simplemente trata de conectar con las palabras del Ari desde donde las escribió. Me perdí. Otra vez. ¿Dónde estábamos? Que cuando leamos esto juntos intentemos no corporalizarlo, no interpretar esto como un asunto material, sino que solo intenta conectar
con las palabras del Ari desde donde él las escribió, desde lo que quería transmitirnos cuando escribió estas palabras. Así que vamos. Debes saber que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas fueran creadas, una luz simple superior llenaba toda la realidad. Y no había lugar vacante, tal como un aire vacío o un espacio, sino que todo estaba lleno con esa simple luz, sin límites. Y no había tal cosa como rush o soft, sino que todo era una luz simple, equilibrada, uniforme, por igual, y fue llamada la luz de Ein Sof. Y cuando se elevó por su simple voluntad y vino el deseo de crear los mundos y emanar las emanaciones para sacar a la luz la perfección de sus obras, sus nombres, sus denominaciones, y esta fue la causa de la creación de los mundos. Entonces, Ein Sof se restringió a sí mismo, en su punto medio, precisamente en el centro, y restringió esa luz, y se alejó hacia los lados alrededor de ese punto medio. Y quedó un espacio vacío, aire y un espacio vacío, precisamente en el punto medio. Y esta restricción era uniforme alrededor de este punto medio vacío, de tal manera que ese espacio quedó uniformemente rodeado por todos lados. Y después de la restricción, cuando el espacio vacante quedó vacío, precisamente en el medio de la luz de Ein Sof, un lugar fue formado donde las emanaciones, creaciones, formaciones y acciones podrían residir. Y luego se extendió desde la luz de Ein Sof una línea recta desde arriba hacia abajo y se desprendió descendiendo en ese espacio. Y a través de esa línea, él emanó, él creó, formó e hizo todos los mundos. Antes de estos 4 mundos, la luz de Ein Sof era él, es uno. Y su nombre es uno, en maravillosa y oculta unidad. Y ni siquiera los ángeles que están cerca de él tienen el poder y el alcance de Ein Sof, porque no hay una mente creada que pueda alcanzarlo, porque él no tiene un lugar, ni límite, ni nombre. Árbol de la vida, parte 1, capítulo 1. Así que, incluso aunque no esté muy claro exactamente de qué escribe, yo personalmente lo encuentro inspirador y solo intentar siquiera conectar con eso sobre lo que está escribiendo, este mundo de luz, este estado de perfección que él alcanzó. No está escribiendo con la imaginación, no es un ciego tratando de escribir sobre lo que es un color sin ver el color, no. Él escribe desde su puro y espiritual alcance. Pienso que es muy, muy poderoso para conectar con esto. Ok, continuamos, sigamos con esta sesión. Bien, quiero continuar entendiendo el árbol de la vida. Hemos dado una introducción, entendemos que todos los cabalistas de Adán, Abraham, Moisés, Rashbi y el Ari, Baal Hasulam y todos los otros cabalistas alrededor, todos ellos han hablado de la misma estructura. ¿Y por qué es esto? Echemos un vistazo. Bien, para entender el árbol de la vida, empecemos por entender qué es una sefirá. Porque si sabemos que el árbol de la vida son 10 sefirot, conoces esta estructura y que ellos consideraban que está construido de 10 sefirot. La primera pregunta es, ¿qué es una sefirá? Sefirá, en hebreo la palabra sefirá viene de la palabra zafiro. Luminoso, básicamente iluminación brillante. ¿Y qué es cada sefirá? Es un estado corregido. ¿Y qué significa corregido? Corregido significa que tiene un masaj en él, en ese estado.
y puede recibir la luz con la intención de otorgar. Así que cada sefirá es un estado corregido que ilumina con luz. Por eso es que los llaman sefirot. Echemos un vistazo a la estructura del árbol de la vida. Esta es la estructura, estoy seguro de que la han visto en 1.000.000 de sitios. Hay imágenes de él horribles online colocadas en un cuerpo humano y en asuntos corporales. La razón por la que digo que es horrible es porque no hay nada peor que corporalizar tan sublime objeto espiritual. Esta estructura es la más alta, la más poderosa estructura en toda la realidad. Y colocada en alguna clase de cuerpo humano y diciendo esto es Keter, y esto es esto, y esto es aquello. Esto es una completa malinterpretación de lo que es esta estructura. Así que él no habla, como he dicho, ni una sola palabra de este mundo en absoluto. Solo habla de perdón, habla solo de una estructura espiritual. Esto es todo lo que él habla. Cada una de estas 10 sefirot entonces representan algo. Perdón. Ok. Cada uno tenemos este árbol de la vida dentro nuestro. Todos. Cada persona en este planeta, realmente todo en la realidad, tiene esta estructura de las 10 sefirot. Sin embargo, actualmente está construido como una semilla. Todo esto es una pequeña gota. Esto es todo lo que tenemos. Esta gota en la Kabbalah es también conocida como el punto en el corazón, lo que significa que hay un punto espiritual en el corazón en medio de un conjunto de deseos corporales. Y este punto mantiene el potencial de convertirse en algo, en una estructura completa, pero al igual que el ADN, mantiene en sí sus futuros estados, la información está toda allí. Es lo mismo aquí. Este punto que cada uno de nosotros tiene dentro es el ADN de esta estructura espiritual de las 10 sefirot. Cada sefirá, como he dicho, tiene su propia cualidad, y nuestro deseo egoísta es llamado la sefirá de Malhut. ¿Qué es lo siguiente? Esta es la sefirá de aquí abajo. Alcanzar esta sefirá del Malhut. Malhut, lo primero de todo, es un cuerpo negro, es como un punto negro. Así que Malhut es como una caja negra. ¿Sabes lo que es en realidad el color negro? El color negro de mi camiseta, ¿qué es realmente? Es la falta de color, es lo que es. No hay tal cosa como el color negro. Todo es falta de luz. Porque si estoy mirando algo, digamos, no sé, naranja, eso significa que la luz golpea y el color que rechaza, que es el que refleja, es la longitud de onda adecuada a lo que nosotros interpretamos como el color negro. Y el color negro básicamente no refleja nada en él. El color negro absorbe todas las luces por completo. Así que como en la corporalidad el color es negro, no hay negro absoluto, por cierto, porque si miraras un negro absoluto no verías nada. Verías como un vacío, como algo que es justo, como un agujero negro. Por lo tanto no hay negro absoluto, porque incluso si buscaras algo negro como esto, por ejemplo, lo estoy mirando, la luz se refleja en él, así que no es negro puro. Si fuera puro negro no lo vería, sería como este vacío en el espacio. Bien, pues Malhut es eso, es puro negro, es un vacío que absorbe toda la luz dentro y realmente la corrección completa de esta estructura es la corrección a través del Malhut. A través de Malhut también a sus 9 superiores. Esto es considerado Malhut. Probablemente no puedas ver mi cursor aquí. Este es Malhut y estas son las 9 superiores. Y básicamente la corrección de esta completa estructura empieza con la corrección de Malhut y alcanzando los 9 superiores a través de un sistema llamado Masaj. Así que
¿Qué es un masaje? Es básicamente justo como esto. Es realmente asombroso porque todo encaja en todos los niveles de comprensión de la realidad, desde el más corpóreo al más espiritual. Así que como dijimos aquí, que un color es un rechazo realmente. Así que esta sustancia absorbe todos los colores excepto el naranja. Esto es por lo que vemos el naranja. Porque el naranja es lo que refleja. Y no, este lápiz aquí es azul, rechaza todo salvo el color azul, etcétera. Esto es similar al mecanismo, quiero decir, es similar al masaje espiritual. Así que el masaje rechaza la luz, porque no puede recibir con la intención de otorgar. Y, y tener un masaje ya, por cierto, es una corrección espiritual. Porque si tú tienes masaje, eso significa que ya tienes el alcance de esta estructura en un cierto nivel. Y avance en la espiritualidad significa volver a alcanzar esta estructura una y otra vez, en toda su extensión, como añadir más detalles con más profundidad. Y quizás como en la pintura del ejemplo, por etapas, pero incluso más que esto se podrá decir que es más como... sí, supongo que es seguramente el mejor ejemplo que tengo ahora. Es como dibujar un dibujo y luego está algo oscuro, así que tú dibujas de acuerdo a lo que puedes ver, luego subes la luz un poco y entonces puedes ver más. Así que ahora porque puedes ver más, puedes también añadir más detalles, así que añades más detalles. Enciendes la luz un poco más y brilla un poco más y puedes ver más, puedes ver lo que falta, entonces puedes añadir un poco más, etcétera. Así que todo esto es una estructura única, es el árbol de la vida, de todo en realidad, de todo pensamiento que tienes, de todo. Lo inanimado, vegetativo, animado, hablante, todo proviene de esta conexión entre Malhut y las 9 superiores, Sefirot. Y esto es por lo que esta estructura es tan em, famosa y popular, porque también se asocia con los colores, porque en la espiritualidad hay un color para cada una de estas Sefirot. Pero de nuevo es realmente importante no confundir esto y pensar que el color verde o el color rojo o el color negro tienen algún tipo de fuerza espiritual en ellos. Esta es otra idea errónea que la gente lee en el Zohar o donde sea, que esta sefira está asociada con este color y entonces piensan que ese color tiene una fuerza espiritual porque está asociado con una sefira. No, no, esto es incorrecto. Las fuerzas en ella siguen siendo fuerzas allí, no tiene sentido. Es como, no sé, en física quizás sea un mal ejemplo, pero lo diré en cualquier caso porque es el único que me viene a la mente cuando mides las fuerzas. En un electrón, vemos que un electrón tiene fuerzas eléctricas en él, también tiene fuerzas gravitacionales, pero las fuerzas gravitacionales son tan débiles en comparación a las fuerzas eléctricas que puedes simplemente ignorarlas, porque son irrelevantes, es como un frente a un millón. El millón es despreciable en comparación si tienes $100. ¿Qué es una millonésima parte de un centésimo? Es irrelevante. Lo mismo es aquí, hay fuerzas en el nivel inanimado que provienen de la espiritualidad, pero son irrelevantes. La más poderosa fuerza y la única en la que deberías centrarte si quieres desbloquear esta estructura es cambiar tu intención. ¿Y cómo cambiar la intención? Hay un método entero, la sabiduría de la Kabbalah, sobre cómo hacerlo. De hecho, tratamos de simplificarlo y aportar diferentes cursos de Kabyu. También hay un curso relativo a este tema en Kabyu. Y otros cursos también. Incluso vamos a lanzar una nueva actualización, una enorme actualización de Kabyu en el futuro próximo, la cual es realmente emocionante porque así podrás encontrar muchos cursos sobre diferentes temas, incluyendo el árbol de la vida y otros fundamentos en la Kabbalah. Pero lo más importante es cómo construir esta estructura en ti mismo, porque esto es seguramente por lo que estás aquí. Quiero decir, si estás aquí por el intelecto porque estás haciendo alguna tesis en el estudio del arte de las 10 Sefirot, entonces está bien. Pero probablemente no te quedes mucho tiempo aquí
Si estás aquí porque sientes que esta estructura tiene algo en ella, entonces tienes razón, lo tiene. Y todas esas cosas asociadas a ella, a esos ángeles y seres celestiales, todos ellos existen, todos son verdaderos, solo que no son fuerzas corporales, no es algo con alas que vuela en el cielo y que no la puedo ver, no, es una fuerza que empuja hacia la evolución espiritual, que impulsa hacia el desarrollo espiritual. Y todos y cada uno de ustedes pueden conectarse a estos ángeles y seres celestiales, si quieren llamarlo así. Todos ellos son simplemente fuerzas que te ayudan a corregir tus deseos egoístas llamados Mahut y a conectarse con las nueve superiores, que son un sistema, y a construir un masaje en él. Así que pienso que por desgracia esto fue el paquete de contenidos de la sesión de hoy. Y para ser sincero, no sabía cómo mirar las preguntas mientras tenía la presentación en marcha, que normalmente tengo en esta pantalla de aquí, pero hoy abrí la presentación en esta pantalla y no he podido ver nuestras preguntas. Así que me disculpo, pero miraré las preguntas y traeré todas las que sean relevantes para la sesión de la próxima semana. Las usaré en realidad para perfeccionar la sesión de la semana próxima. ¿Cómo vamos a continuar esta sesión? Sé que quizás querías profundizar más en el árbol de la vida y lo que es el Malhut y Keter y Bina y todas ellas, y entraremos en eso. Pero es importante entrar en él con el enfoque correcto. De lo contrario no obtendrás nada más que información. Y estoy seguro de que no es esto por lo que estás aquí. Si estás aquí solo por información también es genial. Pero hay mucho, mucho más que puedes sacar de esta estructura. Este es el porqué de esta introducción hoy, que era esencial antes de empezar a estudiar el árbol de la vida o de las 10 Sefirot. Así que en la próxima sesión profundizaremos en su estructura real. Aprenderemos sobre la conexión entre Malhut y las otras 9 Sefirot. Hablaremos también del nombre del árbol de la vida. ¿Por qué es llamado árbol? ¿Qué es que tiene de especial un árbol? Hay una interpretación de esto y una razón detrás. Y es realmente interesante. Y esto es lo que haremos la semana que viene. Y hasta entonces espero que hayas disfrutado, y si has hecho esto, entonces por favor haz clic en me gusta y clic en el botón de compartir, porque cuando lo haces indicas a Facebook y a YouTube que te gustó la sesión y quizás a otra gente le gustará también. Así que será muy útil. Soy Gil Shear y esto es la Kabbalah explicada de forma sencilla. Esperemos que hoy hayas empezado a conseguir la llave para abrir el árbol de la vida y seguiremos la próxima semana en este tema, así que estará realmente feliz de verlos de nuevo la semana que viene. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego.